y otras, digamos, que han perdido sus condiciones de capacidad estructural, las cuales lamentablemente van a ser, digamos, demolidas. Que se comience, pero si de repente hay familiares que están exigiendo que los cuerpos y los restos de sus seres queridos sean sacados, se debería tratar con dignidad porque el cadáver del ser humano también tiene dignidad. El miedo volvió a apoderarse de quienes aún siguen en La Guaira. Las explosiones sorprendieron a quienes todavía no dijeron la tragedia y volvieron a romper el silencio en la zona cero. Pero esta vez no fue un terremoto, aunque varios habitantes así lo pensaron. Salimos corriendo, lógicamente sentimos el temor de lo que sucedió en el terremoto. De hecho, el lugar quedó vacío. Sonó demasiado duro, aquel edificio se vino abajo con una dinamita que le pusieron para que se cayera. Fue el sonido de edificios que sobrevivieron al doble sismo, pero que ya no podían seguir en pie. Para muchos habitantes, el miedo regresó de inmediato. Quienes aún permanecen en la zona aseguran que cada detonación revive el recuerdo del 24 de junio, el día en que la tierra cambió sus vidas para siempre. Sin embargo, esta vez las explosiones forman parte de una decisión del gobierno venezolano. Más de un mes después de la tragedia, comenzaron las implosiones controladas de las estructuras que quedaron con daños irreparables y representan un riesgo para quienes continúan viviendo en los alrededores. En estos casos, los ingenieros evalúan si un edificio ya perdió su estabilidad. Cuando la estructura no puede ser reforzada y amenaza con desplomarse de forma impredecible, se opta por una implosión controlada. A diferencia de una explosión convencional, la implosión consiste en colocar cargas explosivas en puntos estratégicos del edificio, principalmente en columnas y elementos estructurales clave. Todas las cargas se detonan en una secuencia calculada al milisegundo para que la estructura colapse sobre sí misma, reduciendo al máximo el área de impacto y evitando daños a las edificaciones cercanas. Para este tipo de demoliciones se utilizan explosivos de alta potencia, como dinamita o explosivos industriales modernos, junto con detonadores electrónicos que permiten sincronizar cada carga con una precisión extremadamente alta. Antes de la detonación también se realizan perforaciones en columnas, se retiran elementos no estructurales y se establece un amplio perímetro de seguridad. El estruendo de la explosión y la nube de polvo marcaron el inicio de una nueva fase en las labores de recuperación. De acuerdo con las autoridades, 190 edificios colapsaron completamente y otros 856 resultaron afectados por los terremotos. El primer edificio en ser dinamitado fue el conjunto residencial de 12 pisos Luisa Cáceres de Arizmendi, la OPP 36. Según las autoridades, este será solo el inicio de un proceso que alcanzará otras edificaciones consideradas inhabitables, tras las inspecciones realizadas por ingenieros y equipos técnicos. La decisión de demoler un edificio llega después de estas inspecciones realizadas, quienes evalúan si la edificación puede ser reparada o si el daño compromete definitivamente su estabilidad. Pero mientras las máquinas avanzan, para muchas familias, cada edificio que cae significa mucho más que concreto, porque muchos no sabían que las demoliciones comenzarían tan pronto. Y para quienes aún no han podido recuperar a todos sus familiares, ver desaparecer esas estructuras también significa perder la última esperanza de encontrarlos. Es el inicio de una nueva etapa, necesaria para reducir riesgos, pero profundamente dolorosa para quienes todavía esperan respuestas. Antes que se están encargando de estas explosiones tengan un poquito más de publicidad para que los vecinos se enteren la hora, el momento y no existan alteraciones, porque también hay mucha gente que está susceptible con los nervios, puede alguna persona morir infartada por este tipo de negligencia cuando no se avisan, así sea por las redes sociales, que van a ocurrir. El ministro de Transporte y responsable de la recuperación de viviendas, Francisco Garcés, aseguró previamente que ninguna edificación será demolida
mientras existan familiares pendientes de recuperar. Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó que la implosión se desarrolló según lo planificado. Explicó que la demolición permitirá reanudar la recuperación de cuerpos en condiciones más seguras para los equipos de emergencia. A la tragedia humana se suma el enorme impacto económico. El Banco Mundial estima que los daños materiales provocados por el doble terremoto ascienden a cerca de 19.500 millones de dólares, mientras el país enfrenta el largo proceso de reconstruirse. Relatan lo acontecido y los resultados que en este caso tenemos, que es una gran cantidad de estructuras que han colapsado, pero otras que también han colapsado parcialmente y otras, digamos, que han perdido sus condiciones de capacidad estructural, las cuales lamentablemente van a ser, digamos, demolidas. Esto es parte de un trabajo que viene realizando la Vicepresidencia de Obras Públicas con un equipo de acompañamiento nacional, pero también internacional, las cuales han hecho realmente un trabajo que yo en lo personal quiero felicitar, el cual, digamos, durante todo este mes ha recorrido de manera intensa el estado de La Guaira clasificando estas estructuras. Pero la reconstrucción también enfrenta otro desafío, el humano. Porque hay familias que siguen viviendo junto a los escombros, personas que instalaron carpas al lado de lo que antes eran sus hogares, y voluntarios que continúan acompañando búsquedas, repartiendo ayuda y sosteniendo a quienes todavía no encuentran respuestas. La demolición de Arismendi marca apenas el comienzo. En las próximas semanas, otros edificios correrán la misma suerte. Y aunque las explosiones buscan reducir nuevos riesgos, para muchas familias, cada edificio que desaparece también derrumba el último lugar donde aún conservaban la esperanza de encontrar a quienes nunca regresaron. Porque en La Guaira ya no solo se reconstruyen edificios, también se intenta reconstruir una ciudad donde el dolor todavía sigue en pie. Para entender lo que significa esta nueva etapa en medio del duelo de los sobrevivientes y las esperanzas que se apagan, revivimos el informe de la periodista Stephanie Valencia de nuestro canal aliado Noticias Caracol, quien recorrió la zona cero donde todo duele, para entender de primera mano lo que viven y sienten en terreno quienes se mantienen en pie y en la búsqueda, pese a todo. 24 de junio de 2026, era miércoles y el reloj marcaba las 6:04 minutos de la tarde cuando Venezuela se sacudió. Un minuto después hubo un segundo terremoto. La fuerza de la naturaleza golpeó al estado de La Guaira, muy cerca de la capital Caracas. La tierra se abrió en dos partes, al punto en que cientos de edificios resultaron afectados y decenas como estos colapsaron. 30 días después, el paisaje parece detenido en el instante mismo del desastre. Edificios colapsados, otros inclinados, unos derribados y otros partidos, unos que parecen haberse doblado sobre sí mismos y otros que desaparecieron. Hay carros destruidos y lanchas atravesadas en las carreteras. Las paredes son murales de búsqueda de desaparecidos con cientos y cientos de nombres y rostros, pero también son la prueba de supervivencia. Respirar cuesta. Las mascarillas son una necesidad, el olor es imposible de describir, el ambiente es una mezcla de partículas de cemento, tierra y descomposición que obliga a todos a protegerse. Ya no hay esquinas ni direcciones, la gente se orienta por campamentos o por los nombres de los edificios más afectados, y allí aparecen las montañas de escombros, lo que queda de las torres que habitaron miles de personas que ya no están. Así me digan, no, que tú puedes, que sal adelante, que puedes salir adelante, que la vida sigue. No, para mí no sigue. Para mí se acabó el 24, cuando mi hija murió. Ese día se acabó mi vida. La hija de Karina murió en un local que tenían en el primer piso del edificio donde vivían. Desde aquí se ven los restos de algunas de sus pertenencias. Dice ella que todo el edificio le cayó encima. Yo la quería conseguir viva y ese era el miedo mío de todos esos días.
y la conseguí muerta. Pero le doy gracias a Dios que la conseguí. Porque, mira, toda esa gente está buscando todavía a su gente y no la han conseguido. No se sabe qué pasó con ellos, si se lo llevaron las máquinas, si se fueron en los escombros. El drama de Karina es el mismo que 30 días después del terremoto viven cientos de familias. Llegamos a uno de los edificios más afectados en el sector de Caribe, en Caraballeda, por lo menos uno en los que ha habido un mayor número de víctimas. Esta ya es la superficie, la parte más alta que hay en este momento de este edificio, que está lleno de huecos, muchos túneles excavados por la misma gente con sus propias manos, que desesperadamente están buscando los cuerpos de sus seres queridos. Las personas viven aquí, conviven aquí, comen aquí, duermen aquí 24 horas al día. Estamos hablando que aquí hay una plaza de aproximadamente 4.000 a 6.000 personas diarias trabajando 24 horas para sacar a sus familiares. Lo más escalofriante son los laberintos que se hacen debajo de la tierra, porque no solamente es el agujero hacia allá, sino que cada vez que buscan, amplían la búsqueda en cada piso, horizontalmente. Cientos de huecos, túneles profundos hechos por las mismas familias, con picas, palas y martillos abrieron camino hacia los cuerpos de quienes más aman y muchas personas de blanco que hacen uno de los trabajos más difíciles. La gente se sienta a comer, a beber, con el cadáver allí, un poquito de cal, y las bacterias están en el aire, o sea, la contaminación es constante. Y no hay del Ministerio de Salud, no hay de ningún organismo que venga a controlar eso aquí. Y a veces lo que queda son un par de guantes tirados en la calle, de unas manos que trabajaron al límite para devolverle un ser querido a una familia. Hace un mes, estos 3 jóvenes trabajaban reparando motores y cargando bultos de harina. Ahora visten trajes blancos, guantes y mascarillas para recuperar cuerpos. Ninguno estudió para esto, pero todos aprendieron el mismo día, el 24 de junio, cuando tuvieron que sacar primero a sus propias familias. Muchas familias que no tienen la voluntad de agarrar a sus familiares, sacarlos de ahí, pero yo tampoco tenía la voluntad, pero hasta que saqué a mi tía y muchas familias, si la puedo ayudar, yo la ayudo, de corazón. Los especialistas que deben dedicarse no están aquí ninguno. Aquí no están, ellos están aquí cuando la gente, los familiares sacan el cuerpo completo y nada más para ellos llevárselo y ya. ¿Alguien le enseñó cómo hacer el levantamiento de un cuerpo? No enseñó, nosotros aprendimos aquí. ¿Cómo? Viendo. ¿Qué ha sido lo más complejo de toda la labor que usted ha hecho? Sacar niños que cuando uno los tiene en la mano y uno piensa en los hijos de uno, pues y le da dolor a uno en el alma. Basta verlo a los ojos para entender que ya no es el mismo de hace un mes. Ahora tiene la responsabilidad de no abandonar a quienes quedaron sepultados. Se repiten entre ellos que todos merecemos dignidad, incluso después de morir. Y cuando tú le dices a la familia que lo conseguiste, oye, wow, es algo sorprendente. Aunque uno lo saque como lo saque, ¿verdad? Ellos se van aliviados. La búsqueda es lenta y desgarradora. Cada centímetro que avanzan encuentran pedazos de sus vidas, un zapato, la cuna, sus juguetes, ropa o este manual de supervivencia para tiempos difíciles, un título que resume lo que ha sido el último mes en La Guaira. Es un trabajo que hace un daño al corazón, pues, porque ya lo físico uno descansa y uno vuelve a agarrar fuerza, pero ¿cómo uno se quita este dolor de encima? ¿Cómo no se saca este dolor del alma? ¿Por qué es tan importante recuperar los cuerpos? Bueno, yo creo mucho en Dios y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y esta es una manera para mí de honrar a mi padre y a mi madre, sacándolos de allí, no dejándolos allí. Yo voy a seguir hasta que Dios me diga para. Las moscas sobrevuelan los escombros y el intenso calor acelera la descomposición de los cuerpos. El riesgo y la exposición de quienes están allí tiene a decenas de enfermeros voluntarios cuidándolos. Analgésico, tengo electrolitos. África no está aquí por la fuerza, no perdió a nadie y tampoco es damnificada. Es una enfermera que voluntariamente viajó hasta La Guaira para cuidar de quienes buscan a sus familias. Tengo una necesidad tan grande que no me lo pide nadie, me lo pide mi corazón, que esta persona no necesita. Aquí hay muchos huecos de profundidad y pisé en un lugar y me resbalé y quedé a la orilla de 12 metros de profundidad. Tengo un hijo de 12 años, él me espera en casa
Pero yo le digo que el mejor mensaje que yo le puedo dar a él y la mejor enseñanza que yo le puedo dar a él es que el amor debe ser por Dios y por el prójimo primeramente. A este hombre lo vendan por una quemadura con esmeril en el abdomen. Los voluntarios han instalado varios campamentos médicos donde atienden fracturas por caídas en los huecos, cortadas, infecciones en la piel, infecciones respiratorias, gastrointestinales y deshidratación. No nos ha llegado los recursos de los insumos para la atención de los pacientes. Estamos trabajando con las uñas, con lo que podemos. Atienden a más de 100 pacientes al día y los mismos enfermeros voluntarios han tenido que ser atendidos por descompensaciones y deshidratación. A fuerza de martillos lograron hacer un canal. Otros voluntarios son los ingenieros civiles que buscan la manera de ayudar a acelerar la recuperación de cuerpos y que este panorama no se extienda por tanto tiempo. Esto es como una película de guerra. Puedes estar tranquila aquí y de repente, mira, escuchamos algo. Viene la adrenalina, buscar herramientas, dónde las consigo y es frustrante. Te das cuenta que todos están en la misma situación. ¿Cómo les resuelves a todos? Consigues una pala, te lo doy a ti, se lo doy a él. Yo he visto edificios ladeados, unos que se tumbaron, otros que se hundieron, otros que se voltearon, se torcieron, se partieron por la mitad, mejor dicho, de todo. ¿Usted qué nos puede decir un poco de la dimensión de la destrucción que hubo aquí? Te puedo comentar que sí, en algunos he visto algunos defectos, pero se requieren unos estudios. Un edificio está diseñado para fallar, como es, falla, pero desplomarse. La organización ciudadana ha sido la mayor fuerza en Venezuela. Mientras unos buscan entre los escombros, otros cocinan, gestionan las donaciones, consiguen herramientas, traen el agua. Mientras unos se rebuscan la gasolina para la maquinaria, otros atienden heridos, recuperan cuerpos y cuidan a los niños. A pocos kilómetros de la zona de desastre desaparece el gris de los escombros de La Guaira. Los parques, polideportivos y playas se convirtieron en el hogar forzado de cientos de familias que con carpas, sábanas y plásticos han levantado hogares temporales a la intemperie. Este es el complejo residencial Gran Cacique Marea Abajo en Playa Surfista. Aunque no colapsaron, tienen fracturas y daños estructurales considerables. 500 familias tuvieron que refugiarse en la playa de enfrente y lo llamaron Ciudad Carpita. Le dice nombre por nuestros niños, nuestros hijos que en su momento estaban aterrorizados. Y mi papá se para una mañana y dice, wow, Ciudad Carpita. Y entonces yo dije, listo, ese es el nombre, vamos a ponerle Ciudad Carpita al campamento. Y desde ese día los niños se han sentido seguros, han tenido tranquilidad, han tenido paz. Franklin nos hizo un recorrido. En su refugio viven 19 personas de 9 familias diferentes, todos vecinos de la Torre 3 del conjunto. Algunos aportaron estufas y lavadoras que recuperaron de sus casas. A diario se distribuyen las labores de limpieza, cocina y de entretenimiento para los niños. 30 días de incertidumbre. Haciéndose uno el fuerte, más que todo uno haciéndose el fuerte porque no podemos bajar la guardia, como dice uno, por los niños. ¿Y cómo se hace el fuerte, Franklin? Fuerte porque uno tiene su familia y yo no tuve pérdida, ¿verdad? No son familia de uno, pero somos humanos. No es fácil porque la vida de nosotros es una casa o en este caso un apartamento, esta es la vida de uno. Marjorie nos permitió entrar a lo que hoy es su espacio más íntimo, su carpa. Yo me acuesto y pienso mucho el día del terremoto. Como mis niñas pegaban gritos y mis hijas también. Y no es fácil. No sé dónde saco tanta fuerza, pero la tengo. Y mis hijas, pues. Pero bueno, allá para adelante. Se limpió las lágrimas y nos llevó al mar, su otro lugar íntimo desde que está aquí. Dice que la atención psicológica es una de las principales necesidades de quienes están en albergues. Casi 24.000 personas en más de 100 campamentos en toda Venezuela. Los niños son los únicos capaces de desafiar la tragedia. Sus risas contrastan con los rostros de cansancio y dolor de sus padres, quienes se esfuerzan por ayudarles a superar el traumático episodio del 24 de junio. Agarraban juguetes y comenzaban a decir terremoto y agarraban todos los juguetes y los tiraban de lado y lado. De verdad, hace falta un poco más de, digamos, profesionales en psicología que no vengan a decir, mira, yo soy psicólogo, no, que conversen con nosotros,
porque no es fácil, yo todavía tengo muchas cosas por sacar. A los niños les han llevado juegos, comida y servicio de peluquería. Santiago es su hijo de 5 años. Royce dice que para su corta edad entiende lo que vivieron, las pérdidas que sufrieron y el miedo que sienten. Se estaban yendo de la casa. ¿Qué hicieron ustedes? Nos fuimos para allá donde la casa de mi primo. Que no les pasó nada. No les pasó nada ni se destruyó nada. Que mi escuela se destruyó. ¿Qué le quieres decir a tus papás? Que no tenga miedo. Un miedo que inunda a familias enteras, pero también a las que quedaron incompletas por no tener la certeza de cuánto tiempo tomará reconstruir Venezuela. Lo cierto es que los pueblos se levantan gracias a la fuerza de su gente, y esa fuerza cabe en un abrazo que ayude a reconstruirle el alma a las miles de vidas afectadas. Estefanía Valencia, Noticias Caracol.